Hola, mi nombre es Andrés Sánchez, médico naturista y esteticista. Hoy les voy a hablar sobre el tratamiento de las arañitas vasculares con la IPL. Quédense conmigo en el rincón del Doc Andrés. No olviden darle like, suscribirse y compartir si les parece interesante esta información. Es importante hablar un poco de lo que es la circulación general. Cuando se presentan varices en las piernas, estas se presentan porque en un 80% de la circulación es llevada por las venas profundas y un 20% por las venas superficiales. A nivel de estas venas hay unas comunicantes que transportan la sangre desde lo superficial hasta lo profundo. Y también se encuentran unas válvulas que son las que impulsan la sangre hacia arriba. Pero entonces las varices se presentan precisamente porque primero empiezan a fallar estas válvulas y en lugar de empujar la sangre hacia arriba, esta se empieza a represar y se empieza a devolver esta sangre por las comunicantes desde las venas profundas a las superficiales que no tienen la capacidad pues de soportar tanta presión y estas empiezan a dilatarse y a formar las varices como las conocemos. Pero muchas veces también hay variantes de estas varices. También pueden presentarse las arañitas vasculares que indiquen que hay una insuficiencia venosa superficial o profunda. Esto pues lo evidenciamos muchas veces estéticamente porque ya en muchas personas se puede ver tanto las arañitas como las varices cuando se hacen estas visibles. Las causas de esta enfermedad varicosa son múltiples. Pueden ser factores genéticos, pueden ser factores hormonales. Estas se producen más en las mujeres, por eso se ven más varices en las mujeres. También puede ser por cuestiones de trabajo. Muchas personas están mucho tiempo de pie. Eso también predispone por falta de ejercicio y también por traumas. Son como los factores más comunes que causan las varices. Ahora vamos a ver en qué consiste precisamente el tratamiento y en qué tipo de problema vascular se puede utilizar este tratamiento. El tratamiento del que vamos a hablar es la IPL o luz pulsada intensa, que es una luz fotocromática porque son diferentes colores dispersos que de acuerdo a unos filtros que nosotros colocamos van a hacer efecto en diferentes zonas o para diferentes tipos de tratamientos o situaciones. Por ejemplo, la podemos utilizar para la depilación, para cuando hay manchas o hiperpigmentaciones, cuando hay también problemas de acné y el problema que vamos a hablar en este momento que serían a nivel vascular. Pero a nivel vascular solo sirve cuando son los vasos muy pequeños, es decir, las llamadas teleangiectasias o arañitas vasculares. No vamos a utilizarlo en ningún momento en varices grandes que ya sean notorias en la persona, sino en estas arañitas que son como estrellitas que se notan en las piernas y sobre todo cuando son de 1 a 2 milímetros es cuando más sirve y puede llegar a servir hasta los 5 milímetros, pero de todas formas es más efectiva cuando es entre 1 y 2 milímetros. Y también, pues independiente de la localización, ¿no? Incluso se dice que muchas veces en la escleroterapia, que es todavía el tratamiento de elección para algunos tipos de varices cuando no son muy pronunciadas, porque cuando son ya muy grandes, pues ya toca que entrar es hacer una operación, generalmente la safenectomía, que pues las varices se presentan muchas veces por alteración de esta vena. Entonces, ya cuando le siguen las venas que le siguen, que son medianitas, se pueden tratar con escleroterapia. Y ya estos vasitos que les digo ya se pueden tratar de una forma no invasiva, que sería la luz pulsada intensa en estos casos. Cuando son un poco más grandes de 5 milímetros ya se recomienda un láser que sería el láser YAG, que es un láser más específico y que tienen menos efectos, digamos, adversos cuando se tratan este tipo de problemas que ya son de mayor tamaño. La IPL funciona mucho mejor en fototipos de piel blanco. Aquí les voy a dejar una imagen de lo que es los fototipos de piel. Entonces estamos hablando que en fototipo 1, 2 y 3 es cuando se presenta mejor resultado.
En 4, 5 y 6 prácticamente está contraindicado. Ahora vamos a ver precisamente las contraindicaciones y los efectos adversos que pueda tener. Es importante tener en cuenta que se busca no hacer daño en el tejido circundante, es decir, solo enfocarse en lo que son los vasitos. Y esto la IPL lo hace por intermedio de algo llamado fototermólisis selectiva, es decir, que por intermedio de los filtros que vamos a utilizar, que el más indicado suele estar aproximadamente en 570 milímetros, lo que va a hacer es que se va a enfocar directamente en los vasitos. Y esto va a ser más directamente todavía en una molécula o una sustancia llamada oxihemoglobina, que es la que se enfoca el rayo y va a hacer que se coagule el vasito porque va a provocar un calor intenso a nivel de ese vaso. Este se va a coagular y se va a reabsorber. Entonces esto va a hacer que desaparezcan estas arañitas. De esta forma, pues es como funciona. Ese es un principio en el que, en este caso, la oxihemoglobina, que también puede funcionar con otras moléculas llamadas metahemoglobina y desoxihemoglobina, provoca la disolución del vasito debido a que la luz llega directamente ahí provocando ese calor intenso. Y vuelvo y le repito, si uno hiciera la luz pulsada intensa en un vaso más grande, lo que podría causar es un daño, es decir, que podría causar una hiperpigmentación o una hipopigmentación. Por eso es importante enfocarse solo en estos vasitos. Estos problemitas vasculares de arañitas no solo los presentamos en los miembros inferiores, también se pueden presentar a nivel de la cara. Tienen otro tipo de predisposición. Pueden ser que salgan de forma espontánea, es decir, sin ninguna explicación. Pueden ser por el fotodaño, es decir, por la exposición intensa al sol, muchas veces sin usar protector solar. Se presenta más en personas pues, de piel, fototipos más bien blancos. También puede ser por radiaciones, también puede ser por uso de corticoides a nivel cutáneo, cuando se utilizan por largo tiempo, pueden producir también dilatación de estos vasitos. Y una de las enfermedades que más lo da es la rosácea. La rosácea, como todos sabemos, es una enfermedad que se presenta más que todo en personas mayores de edad. Es, por decirlo así, como el acné de los adultos, que se presenta precisamente con unas lesiones parecidas un poco a las del acné, con la cara un poco enrojecida, y cuando ya es más severa se presenta con algo llamado rinofima, que es como un engrosamiento de la nariz, y es muy común encontrar, aparte del enrojecimiento de la piel, estos vasitos, estos arañitas en la piel. Este enrojecimiento y estas arañitas muchas veces clínicamente se le llama como cuperosis. Aquí, en este tipo de clínica, también es muy buena la luz pulsada intensa. Esta precisamente, obviamente en la cara no se va a hacer una escleroterapia, son muy delgaditas, son muy pequeñas y precisamente este tipo de luz pulsada intensa o ya otro tipo de láseres pueden llegar a ser utilizados para su tratamiento con muy buenos resultados. Se dice precisamente hablando de los resultados que más o menos entre un 55 y un 70% pueden llegar a mejorar. La gran mayoría pueden disminuir su pigmentación, es decir, que no se hagan tan notorias. Con el láser jack, que obviamente es mucho más costoso, pueden llegar a desaparecer más o menos un promedio de 70 a 80%. Pero como les comenté en un principio, se utiliza más que todo para vasos más grandes, es decir, mayor a 5 milímetros de diámetro. Y si vamos a hablar de los efectos adversos, precisamente hablando de la hiperpigmentación, que es uno de ellos, digamos, de los más graves, pero no suele ser muy común si se hace con cuidado, obviamente. Entonces, los más comunes son enrojecimiento de la zona, una sensación de picor, algo de edema. Esto es obviamente un efecto muy pasajero. Otro de los efectos adversos, ya hablando de los más severos, es la hiperpigmentación, que es que el tono de la piel se haga más fuerte aún y en la zona donde se coloca la luz pulsada intensa no es muy común si se tiene en cuenta el fototipo de piel. Esto sí puede pasar fototipos 4, 5 y 6, es decir, en pieles más morenas, debido a que la selectividad también puede coger la melanina, que es más oscura, de pieles más oscuras, y esto hace que en lugar de quemar los vasitos, pueda quemar como la piel y crear un pigmento en esa zona. La gran mayoría pueden desaparecer en el transcurso de un año y más, pues si se ha presentado ya, habría que ayudarle
con despigmentantes y con la misma luz pulsada intensa, pero en modo ya de despigmentación. Podríamos utilizar productos con hidroquinona y otros productos derivados también de la vitamina K que podrían ayudarnos a despigmentar en caso de que este problema se presentara. Aunque, como les repito, si se tiene cuidado, no tendría por qué pasar. Y lo que puede también pasar es el efecto contrario, la hipopigmentación, es decir, que la piel se vuelva más blanca, que también se puede presentar en pieles más oscuras. Por eso hay que evitar estas pieles de fototipos 4, 5 y 6 para no tener problemas. Entonces, en estas pieles más oscuras, si uno hace y sobre todo incide mucho sobre los vasitos, es decir, hace muchos disparos sobre esos vasos, puede pasar que la piel se ponga un poco más blanca de lo normal en esa zona, que puede llegar también a ser duradera durante un año, pero también pudiera llegar a ser permanente. En este caso de que uno vea que se va volviendo permanente, también pues hay unos tratamientos que sería ya con rayos PUA o con unos medicamentos llamados oralenos, pero es también muy raro que se llegue a presentar, como también son raros ya otros efectos más delicados como son la trombosis y la ulceración y la cicatrización. ¿Y cuáles son las contraindicaciones para hacer esta terapia? Definitivamente, pues no se hace en personas embarazadas, no se hace también cuando se tienen trombos, como les decía, cuando hay ya varices pronunciadas, cuando se producen flebitis, que es una inflamación de las venas, cuando hay soluciones de discontinuidad, como las úlceras, y por último también cuando la piel está muy bronceada, que pues en las personas que recientemente han bronceado también es muy frecuente que pueden haber también quemaduras o se provoquen hiperpigmentaciones, como les comentaba, en fototipos de piel más morena. Esas serán las contraindicaciones con las que definitivamente es mejor evitar hacer este tipo de terapias. Y ya para finalizar, tendríamos que hablar de qué dosis se recomienda. Se recomiendan aproximadamente de 4 a 6 dosis, depende de la persona, depende del tipo de lesión que tenga. Si es una persona muy blanca y que sean las lesiones muy pequeñas, con 3 o 4 incluso ya es suficiente. Cuando ya son un poco más grandes y pieles un poquitín más oscuras, de 4 a 6 tendrían que servir. Y una sesión no dura tanto tiempo, es decir, también depende del número de lesiones, pero suele ir entre los 10 y los 30 minutos aproximadamente. Son sesiones que no son dolorosas, que no necesitan anestesia y no tienen tampoco cuidados especiales. La persona puede salir a hacer su día totalmente normal, lo único que tiene que cuidarse es del sol, es decir, no irse a broncear, porque claro, el bronceado posterior también al haber hecho el tratamiento hasta 3 semanas después hay que evitarlo precisamente también para evitar los efectos de hiperpigmentación que muchas veces no se presentan de inmediato, sino 1 o 2 semanas después de haber hecho el tratamiento, sobre todo cuando la persona en estos casos no se ha cuidado como se debe cuidar. Pero es simplemente utilizar un fotoprotector con muy buena protección por encima del 60, de acuerdo al tipo de piel también. Y igual si es en las piernas, también utilizar una buena fotoprotección, sobre todo pues si se va a exponer un poco al sol. Esas serían las precauciones y esas serían las indicaciones. Espero les haya gustado. Nos vemos en una próxima revisión. Gracias.